Si tenés un Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, un Dodge, una Ram, un Jeep del 2015 en adelante, es muy probable que tu sistema de audio o de entretenimiento venga ya con el sistema Uconnect. Así que en este video te voy a mostrar de qué se trata Uconnect y qué podemos hacer con él. Comenzamos. No me echaron del estudio, estoy en un lugar diferente para mostrarte las capacidades de los equipos de audio con tecnología Uconnect. ¿Para qué sirve Uconnect? Las pantallas actuales de los vehículos reemplazan la radio porque la función más básica de Uconnect es permitir que los conductores elijan qué tipo de música quieren escuchar, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que además nos permite una integración completa con el vehículo, poder controlar el centro multimedia con el volante y hasta tener información de vehículo, presiones de ruedas, neumático, poder encender, controlar luces y bocinas, todo desde el mismo equipo Uconnect. Además, si te parece poco, agrega la función de conectar. Si hay algo que no te gusta de todo este sistema, puedes conectar tu dispositivo móvil Android o iPhone. Además, incluyen suscripciones. No todos los vehículos, en este caso este es un Fiat Cronos, no incluye sistema online, pero puedes acceder a Uconnect Access, que te permite funciones extra como monitorear el vehículo, encender, apagarlo, controlar el combustible, hacer muchísimas cosas a distancia. Ni bien lo encendemos, tenemos una presentación, en este caso tenemos Fiat, y realizar algunas funciones básicas a simple vista. Tenemos la radio, controlar AM, FM, poder hacer una sintonía de forma manual, poder guardar para tener unos presets en el auto ya listo para escuchar, el botón de mute para silenciar, podemos apagar la pantalla o encender la pantalla. Después tenemos medio para reproducir todo lo que ingresa por USB, por auxiliar o conectado por Bluetooth a tu dispositivo móvil. En este caso tengo un Android vinculado. Después todo lo que es configuración del teléfono. Podés ver llamadas recibidas, llamadas perdidas, por ejemplo, marcar un número. Podemos mensajería, enviar un mensaje, podemos leer un mensaje, a ver si puedo hacer algo. Este finde es el finde. Por eso tu DTO conexión. Bueno, esta es publicidad. Después tenemos la parte de Uconnect que nos da alguna información extra, como por ejemplo podemos agregar la brújula y en esta sección, por ejemplo, podemos reorganizar iconos, arrastrar o agregarlos y otras cositas extra que ya te voy a indicar. Con el tema de audio, fácilmente configurarlo, podemos escuchar música, si queremos la enviamos para adelante, para atrás, así con el dedo, así nomás. Si queremos modificar el paneo, lo dejamos en el centro, después realizar ajustes del ecualizador, agudos, medios y graves, ajustar el volumen según velocidad, nos va a permitir que aumente el volumen automáticamente a medida que el auto está en una marcha más alta. Esto es que generalmente cuando vas rápido, el vehículo comienza a emitir más ruido en el interior del auto, camioneta, lo que sea. Entonces con esto puedes ir configurando para que vaya subiendo solo el volumen y no tengas que subirlo vos. Esto va en gusto. Y después algo que está muy bueno es que permite el refuerzo de graves, activarlos o desactivarlos. Yo esto generalmente lo utilizo siempre activado. En una sección de trip podemos ver datos de autonomía, consumo actual, no tengo muchos datos ahora, pero por ejemplo consumo medio, velocidad media, distancia realizada, tiempo de viaje. Tenemos un montón de información que nos va dando el vehículo. Tenés los ajustes para realizar ajustes. Algunos ajustes no te permite hacerlo si no tenés el vehículo en marcha o con la llave en contacto. Por ejemplo, tenemos el idioma que está en español, pero puedes elegir todo tipo de opciones. Ahora, bueno, está conectado. La pantalla, si queremos una configuración de brillo manual o sea un brillo automático, sacar el sonido, un montón de cosas que, bueno, no es la idea hacer un seguimiento completo en este video. Después, por ejemplo, podemos modificar unidades de medida para que sea millas o kilómetros. Una vez más necesito que el auto esté conectado. Después todo lo que es comando de voz. Te permite configurar todo lo que es para hablar con el vehículo, que podés hablar con el vehículo y pedirle ciertos comandos, que te dé respuestas detalladas o breves, que te muestre ayuda. Y acá se pone más interesante, bueno, fecha y hora ya sabemos qué es, seguridad de conducción, te permite ya modificar cosas del vehículo en sí, como por ejemplo el asistente de estacionamiento, la cámara de marcha atrás, si querés que sea sonido y pantalla, si querés que solo sea sonido, el volumen medio alto, si querés que haya un retraso de la vista de la cámara atrás que dure un poquito más, si querés que te muestre las guías de las cámaras. Como ves, acá ya podés modificar cosas del auto en sí desde el mismo control, desde el mismo equipo multimedia.
Con el tema de las luces, lo mismo. Bueno, acá te permite que el auto, a ver si puedo hacerlo. El tema de las luces, ahí puse contacto, te permite que haya un retraso cuando apagas los faros, que haya luces de cortesía cuando desbloqueas el auto, cuando trabas el auto si querés que haga un parpadeo de luces. Después todo lo relacionado con las puertas, que se traben automáticamente, que se desbloqueen solas, que hagan un parpadeo cuando desbloqueas, que suene la bocina cuando bloqueas, si querés que note nada, que no se note que bloqueas el auto, ya sea por seguridad, por lo que quieras, puedes desactivar la bocina, apagado el vehículo, puedes poner que las luces se apaguen con un retraso y elegir el tiempo. El audio, bueno, lo que te mostraba antes, configurar teléfono, restablecer ajustes. Si decís, bueno, la verdad que lo que tiene el vehículo, en este caso, por ejemplo, no viene con un GPS de fábrica, no trae Google Maps, TomTom, Waze, lo que sea, no lo trae, pero ya este sistema viene preparado para todo lo que es el sistema de Apple CarPlay y todo el sistema de Android Auto. Así que simplemente conectas por USB tu dispositivo móvil y vas a ver que la pantalla cambia, donde dice acá Uconnect va a aparecer el símbolo de Android. Al activarse Android Auto vas a ver que van a aparecer un montón de opciones y es como si fuera un nuevo dispositivo. Puedes escuchar música directamente desde YouTube Music, Spotify. Yo no uso Spotify, así que me utiliza YouTube Music. Puedes ver el clima, abrir el mapa ya para utilizar el GPS. Puedes utilizar el que más te guste. Yo suelo utilizar Google Maps o Waze. Puedes ver noticias, puedes usar Telegram. Esto depende de las aplicaciones que tengas instaladas. Puedes ver los recordatorios, enviar mensaje, enviar un WhatsApp también. Debe estar por acá. Acá puedes enviar un WhatsApp y escuchar música directamente desde acá o hablar un comando. Puedes preguntarle, ¿va a llover hoy? No, hoy no parece que vaya a llover en Aedo. Hoy en Aedo estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 31 y una mínima de 21. Bueno, puedes hacer de todo si es que de por sí no te gusta cómo viene configurado. El estéreo del auto lo puedes ignorar por completo con esto. Y si no querés, ahí está, volvemos a utilizar el dispositivo. Bueno, un video diferente. Si querés saber algo más de este sistema, déjame un comentario. Recordá suscribirte, todo lo que digo siempre. Revisá la descripción de este video. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.